Han pasado varias semanas y todavía no puedo superar aquel cancerígeno error cometido en la ceremonia Oscar 2017. No lo digo por el error en el anuncio de mejor película, sino porque Zootopia ganó en la categoría de mejor película de animación y no Kubo. Regresé a casa luego de mi cuarta sesión de quimioterapia. Enciendo la tele, la cual estaba en uno de esos canales que pasan películas todo el día. Y para mi sorpresa, estaban dando Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Bob Esponja, un héroe fuera del agua, en 3D. Solo por curiosidad, se me ocurrió ver la calificación que tenía esta película en Rotten Tomatoes, 80% en el tomatómetro y una calificación promedio de 6.5 de 10. Como yo soy algo masoquista, me fue inevitable revisar cómo le fue a Zootopia, 98% en el tomatómetro y una calificación de 8.1. Para no quedarme con las ganas, también les voy a mostrar el puntaje de Kubo, 97% en el tomatómetro y una calificación de 8.4. Obviamente no pretendo menospreciar a esta película al comparar su puntaje con el de películas nominadas al Oscar. Es solo para tener una idea de qué tan bueno o qué tan malo es un 6.5 para una película animada. Ahora bien, se me ocurre buscar cómo le fue a la primera película de Bob Esponja y esto fue lo que encontré. 68% en el tomatómetro y un puntaje de 6.2. A ver, quiero dejar esto en claro. A mí me gustó la segunda película de Bob Esponja. Y cuando la pillé de casualidad en la tele, la vi hasta el final, porque quería verla de nuevo. Pero, a mí nunca se me ocurriría decir que la segunda película es mejor que la primera. Estoy en total desacuerdo con que la calificación de Un héroe fuera del agua sea mayor al de la primera película, por más mínima que sea la diferencia. Y en este video te voy a explicar el porqué. Corría el año 2014, ya se había confirmado que estaba en desarrollo otra película de Bob Esponja, y cuando salió el tráiler nos hizo creer que la película sería todo menos mala. Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Bob Esponja, un héroe fuera del agua, en 3D. Los personajes visitando la superficie con un CGI sorprendentemente bueno, parecía real. Y luego los vemos convertidos en superhéroes. ¡Wow! Yo tenía la confianza en que la película estaría buena, o como mínimo que sea una película decente. Después de todo, si la primera película tuvo un tráiler decente, ¿cómo iba a ser en esta secuela, que tenía un tráiler mucho mejor? Sí, el tráiler de la segunda película es mejor que el de la primera, eso sí. Fui al cine a ver esta película en su semana de estreno y salí decepcionado. Si el título original de la película, el título en inglés, dice Una esponja fuera del agua, y además la mayor parte del tráiler te muestra escenas en el mundo real, básicamente te estaban diciendo que la mayor parte de la película sería en la superficie. Ignorando las escenas en las que las gaviotas cantan el opening, el rap del delfín o los créditos finales, la película dura 1 hora con 21 minutos, y los personajes recién salen a la superficie en el minuto 50 aproximadamente. Menos de la mitad de la película ocurre con estos efectos CGI. He ahí el primer problema, la mentira. Durante los tráileres, ¡oh, te prometemos ver a los personajes en CGI! ¡Es el tema principal de la película! ¿Ya viste el título? ¡Una esponja fuera del agua! ¡Una esponja fuera del agua! ¡Va a ser genial! Somos Nickelodeon. ¿Acaso te hemos fallado alguna vez? Sí, Nickelodeon. Nos fallaron antes. Fue tan doloroso como cuando le hacen downgrade a ese videojuego que tanto esperabas y que además termina lleno de bugs. Veamos. Todas las películas tienen la clásica estructura de introducción, desarrollo y cierre. Y por supuesto, las películas de series de televisión no son ajenas a esta regla. La primera parte, la introducción, sirve para presentar la base de la historia, los personajes principales y sus características, cómo son sus actividades rutinarias, dónde están, en qué época, etc. En la segunda parte, el desarrollo, aparece en la historia un elemento que rompe con la rutina para dar inicio a un conflicto el cual los personajes tratarán de solucionar. En Bob Esponja, un héroe fuera del agua, aquel elemento romper rutinas es la parte en la que la fórmula secreta desaparece. Finalmente, la película alcanza la etapa de cierre cuando los personajes logran solucionar o superar el problema, y se ve cómo es la nueva vida de los personajes con los cambios vividos durante el desarrollo. Comparándolo con la película, llegamos al cierre cuando recuperan la fórmula secreta y vemos cómo la vida en fondo de bikini vuelve a la normalidad. Muy bien, la fórmula secreta desaparece en el minuto 15. Pero los personajes comienzan su marcha a la superficie 40 minutos después. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Además de mostrar las consecuencias de la falta de cangreburgers, hay un mini arco argumental en el que Bob Esponja le trata de enseñar el valor del trabajo en equipo a Plankton. Construyen una máquina del tiempo y conocen a un delfín espacial. Ese es el segundo problema con la película, que 30 minutos de ella es relleno. ¿30 minutos? ¿No dijiste que tardaron 40 minutos en salir a buscar la receta? Claro, tardaron 40.
pero está bien que hayan usado unos 10 minutos máximo para mostrar cómo se desmoronaba Fondo de Bikini. Pero el delfín es importante en la historia, sin él los personajes no habrían podido ir a la superficie porque no podrían respirar. A ver, estamos hablando de un programa en el que hemos visto a peces ahogarse debajo del mar. Hemos visto playas e islas debajo del mar. ¿De veras es tan importante que le den una explicación a que puedan andar en la superficie sin ahogarse? Es más, en la primera película ya habían ido a la superficie sin problemas y a nadie le importó. Hablando de la primera película, su desarrollo comienza aproximadamente en el minuto 13 con Plankton robando la corona de Neptuno. Ese evento desencadenaría el conflicto principal de la película, el viaje de Bob Esponja y Patricio a Ciudad Almeja. Paralelo a eso, tenemos a Plankton robando la fórmula secreta y apoderándose de Fondo de Bikini. Si la película hubiese tratado entera y exclusivamente de recuperar la mencionada corona, podríamos calificar como relleno a todas las escenas de los lugares que Bob Esponja y Patricio visitaron durante el trayecto. Aquella gasolinera, el bar, el monstruo de helados. Sin embargo, en la película también nos plantean un conflicto secundario, que Bob Esponja aceptó el viaje para demostrar que él no era un chico. Y todas las escenas que he mencionado sirven para explotar ese tema que, por cierto, termina convergiendo con el conflicto principal cuando Plankton acorrala a Bob Esponja y este último se salva con el poder de Twisted Sister. Como ven, la primera película logra unir relativamente bien su conflicto principal y el secundario, mientras que Un héroe fuera del agua une sus conflictos de una manera rápida. Bob Esponja, un héroe fuera del agua en 3D. El conflicto principal era recuperar la fórmula secreta, y el conflicto secundario era que Plankton aprendiera el valor del trabajo en equipo. ¡Ey! Gracias a eso Plankton ayudó a derrotar al pirata y devolvió la fórmula secreta de Don Cangrejo. Sí, por supuesto. Habría sido una muy mala praxis que Plankton se volviese bueno de la nada. Era necesario justificar ese cambio con escenas en las que Bob Esponja trate de enseñarle un trabajo de equipo. El problema de la película es que se llama Bob Esponja, una esponja fuera del agua, no se llama Plankton y el trabajo en equipo, o Plankton y la importancia del trabajo en equipo, más escenas en CGI, porque en la película parecen darle más importancia a ese conflicto secundario. Oh, y al cierre, Plankton continúa intentando robar la fórmula, o sea que todo el asunto del trabajo en equipo al final no sirvió. Lo que me hace sospechar que los escritores se inventaron ese conflicto secundario solo y únicamente para que la película dure 1 hora y media porque ya no encontraban cómo alargarlo más. Volviendo a la primera película, esta logró algo que nadie se habría esperado: tener una escena de feeling que logró su cometido. La mayoría de los niños en la sala de cine estaban llorando en esa parte, e inclusive recuerdo algunos padres de familia que también estaban llorando. ¿Y qué? ¿Solo porque tiene feeling ya lo es una película buena? No exactamente. Recuerda que debemos preguntarnos si la escena en cuestión aparecería en la serie sin resaltar, y nunca se había visto en Bob Esponja algo así. De hecho, creo que en ninguna serie de aquella época se había visto algo así. Recuerda que estamos hablando del 2004. En esos años no era tan común que una caricatura produzca feelings como lo hacen ahora. Además, vimos a Plankton apoderarse de la fórmula secreta y de Fondo de Bikini. Como extra, vimos lugares muy alejados de la ciudad. Si mal no recuerdo, el lugar más lejano que habíamos visto en pantalla era ese pueblo llamado Fondo de Rocas. Por cierto, ¿ustedes también tienen la idea de que ese episodio ha sido emitido muy pocas veces en televisión o solo es idea mía? A ver, tampoco voy a hacer un cabeza dura y menospreciar a la segunda película en su totalidad. Por supuesto que tiene cosas muy buenas. Para comenzar, la calidad de animación 2D superó al de la primera película, con movimientos más suaves que eran muy agradables de ver, además que agregaron efectos de partículas que dieron una mejor sensación de volumen y profundidad al escenario. En segundo lugar, cuando los antiguos fans dicen una y otra vez que la serie debería haber terminado hace años, no lo dicen por odio, no lo dicen porque sí. Lo dicen porque conforme se han producido más temporadas, la calidad de los episodios ha ido decayendo, pero el humor que posee Un héroe fuera del agua es todo menos malo. Bob Esponja, un héroe fuera del agua en 3D. En más de una ocasión sentirás que estás viendo un episodio clásico de Bob Esponja, algo que sin dudas hay que aplaudir. Sin embargo, considero que estos puntos positivos no son suficientes para equiparar a la primera película. Curiosamente, lo que le faltaba a aquella película del 2004 para ser todavía mejor es lo siguiente. Si la misma serie ya nos daba a conocer que el objetivo de Plankton era robar la receta, también se debió dejar establecido en la propia serie que el sueño de Bob Esponja era ser gerente, de tal forma que veríamos cómo cumple su más grande anhelo en el final de la película. Ah, por cierto, hace tiempo un usuario dijo que, como Un héroe fuera del agua fue mucho más taquillera que la primera película, significa que es mejor, cuando nada más equivocado. Bajo esa lógica, Children of Men sería una pésima película, cuando en realidad es una joya.
Dime, ¿tú qué opinas de la primera y la segunda película de Bob Esponja? Te invito a dejar tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias por escuchar. Bob Esponja, un héroe fuera del agua en 3D.